Te preguntaba, Lisette, ¿cuál ha sido tu mayor desafío como madre? Me dijiste que ser madre quizás ha sido uno de tus más grandes desafíos por causa de tener dos hijos con condiciones especiales. Uh-huh. ¿Quieres hablarnos? Uh-huh. Bueno, sinceramente, como mamá, uno siempre quiere lo mejor para nuestros muchachos. Queremos que el niño nazca bien, que nazca saludable. Yo creo que esa es la oración de cada mamá. Pero cuando los muchachos entonces al desarrollo de ellos venir con problemas, entonces uno como que, ¿cómo lo hago? Entonces, pero en medio de todo, yo digo, Dios te prepara para cada temporada de tu vida. Porque entonces en el caso de mi nena, a los 10 meses es diagnosticada con asma. Y eso que a los meses de ella haber nacido estaba bien embrollada, sufría bien mal de éxema. Y cuando llega a los 10 meses y ella toma una tos pero bien horrible, tener que pasar su primera Navidad en el hospital y que me digan, no, esto es asma. Y yo decía, pero ¿cómo que ustedes saben que esto es asma? ¿Y cómo el asma afecta la piel? Bueno, porque en el caso de lo que es el éxema, y es lo que hemos ahora entendido, es que es alergias. El éxema es una reacción alérgica a tal vez detergente, lo demás. Entonces ellos me explicaron a mí, me dice, ya ella, su cuerpo no lo puede, entonces ahora entró a los que son los pulmones. Entonces, y Brenda, bueno, nació pero súper alérgica. A muchas cosas, al polvo, al polen, a los perros, a los gatos, de todo, a comidas. Ella es bien sensible en ese sentido. Entonces tener que, como decir, cambiar la mente de que todo va bien a, ok, ¿cómo cuido? ¿Cómo protejo? Porque como madre, ¿cómo te preparas? ¿Cómo me preparo? Y tener que lidiar eso mientras tú trabajas también. Eso es otro, tener que, por así decir, tener las dos partes. En mi caso, yo en la iglesia era líder de alabanza, tenía mi trabajo por un lado, que era part-time, pero encima de eso tener que también navegar una niña que me tocó en varias ocasiones llevarla al médico y pasar con ella en el hospital por una semana, por unos días, y tener que cambiar mi agenda un poco. Entonces, ajustarte constantemente a su necesidad. A su necesidad. Y eso fue con mi nena. Después con Benjamín, al comienzo todo bien, pero ya como al año y medio estamos notando que él no está hablando. Para todo era papi, dada. Y yo dije, esto no está bien, porque ya para esta edad es para que tenga un vocabulario más que dada. Ya. Y entonces hablar con la doctora y ellos tener que decir, bueno, vamos a llevarlos a los especialistas, porque ellos pueden determinar eso más que uno. Y tener que entrar a la realidad que él tiene un retraso. Y no voy a decir lamentablemente porque no es lamentable, darle el diagnóstico de autismo. Claro, quizá yo entiendo cuando dices lamentablemente, porque primero uno como madre no quisiera recibir una noticia en que las cosas se complican, en que el niño no está totalmente bien, porque ya un niño sano es un desafío. Un niño sano es un desafío. Claro. Toda mujer que ha sido madre, toda familia que ha tenido hijos, saben el desafío que implica tener hijos. Claro. Pero además no... A ver, es algo que no esperamos. Claro. Y entonces, cambiar ahora al punto de terapias
y tener que ver cómo le enseñamos en el hogar para que él pueda aprender a poder modificar los comportamientos, porque él cuando era chiquito, bien bebecito, él lloraba y como madre eso es frustrante cuando uno ve a su hijo llorar y llorar, pero él lloraba porque no los entendíamos. Y entonces tener que con las terapistas, y yo le doy gracias a Dios porque fue a tiempo que él comenzó a tener terapia. Y fue bien, debo decir, fue una temporada donde por una mano hacías lo que hacías y por otra tú tomabas la fe en creer, Señor, pues haz tu voluntad en él. ¿Tú me entiendes? Claro. Yo los quiero sano, a los dos los quiero sano, pero que sea tu voluntad y no la mía. Ahora, te conté y te dije que Dios te prepara. Yep. Pues para mí, cuando yo era chiquita, yo sufrí de un problema en la sangre. Yo crecí en un hospital. Mi niñez fue al lado de un hospital todo el tiempo. Entonces, al criar a Brenda, no fue nada de otro mundo de criarla en un estado de hospital. Y más bien, para ti ya era en cierta forma normal. Normal. Entonces, solamente que en el caso de ella era asma, en el mío era un problema de sangre que tenía. Y claro, en el tuyo, tú eres el paciente. Uh-huh. Mamá lidió contigo. Claro. Ahora tú eres la mamá y estás ahora allí con tu hija. Lidiando con mi hija. Entonces, ya tengo de experiencia propia lo que uno siente cuando uno está en el hospital. Las cosas que te dan miedo en el hospital, las cosas que a veces te cohíben, porque cuando uno está enfermo, lamentablemente, hay cosas que te cohíben, que te cohibes de hacer por tu condición. Esa es la realidad. Entonces, tener que lidiar eso con mi nena de una manera un poco más sabia. Yo le di gracias a Dios por eso. Y tener que entenderla y decir, mami, podemos salir de esta, no te preocupes. Y inculqué en ella lo mismo que inculcaron en mí, que era adorar a Dios. En medio ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le enseñas a un niño a adorar a Dios en medio de una condición física o de enfermedad? Bueno, pues como la música, yo digo que la música es un instrumento tan hábil para poder enseñar. Pues a mí me enseñaron, pues yo hacía lo mismo con mi nena. Entonces vamos a cantar esta canción, mamita. En el hospital nos poníamos a cantar las dos. A capela. A capela, ponía la música en el celular. Okay. Y ella entonces también se ponía a cantar las canciones conmigo. Y entonces, y en eso iba fortaleciendo, yo notaba que eso iba fortaleciendo su fe. Aunque también en ella, como a mí, estaba esa pregunta de, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Hay alguna canción, hablando de música, hay alguna canción que tú puedas decir, esta canción es parte de mi historia, es parte de mí, que tú la escuchas y tú dices, oh Dios, eso lo canté con el alma, en aquel momento, en aquel tiempo? ¿Hay alguna canción que represente un momento intenso para ti? Te digo yo, como me encanta la música, todo depende de la temporada. La temporada como esa, era una de Hillsong, que se llama Mi Roca, que dice, en Jesús fuerte soy, solo en Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Esa canción para mí fue un bálsamo y fue como mi bandera
porque yo decía, Señor, en medio de esto que no entiendo, yo sé que estoy bien porque estoy en ti. Tú eres mi roca, tú eres mi fuerza. Cuando dices esto que no entiendo, es la misma situación con la niña. ¿Cómo has hecho para lidiar? Porque es algo de mucho tiempo. Sí. No es como una temporada que tú dices, bueno, pasó un mes, pasaron 2 meses, pasó un año o 2, sino que todavía hoy sigues lidiando con esas circunstancias, con esa condición de ella. ¿Cómo lo hacen a largo tiempo, a largo plazo? Bueno, al comienzo te voy a decir que no fue, sabemos cómo hacerlo. Honestamente no sabíamos cómo hacerlo, porque uno ora y claro, nos enseña, bueno, créete en fe, decláralo y se va a dar. Y cuando tú oras y declaras y no sucede, Dios me tuvo que pasar por una temporada donde yo decía, Señor, ¿dónde tú estás? Oh, Jesus. Porque yo te estoy orando por sanidad por mi nena. Yo te estoy pidiendo que ella no sufra, porque el sufrimiento de ellos, tú lo sientes como mamá. Y el tener que una y otra vez, y bueno, tú sabes, tener que pausar a veces ciertas cosas por cuidar, no solamente cuidado, porque era cuidarle en la casa, en medio de todo, pero cuando ella se enfermaba y tener que llevarla y estar en el hospital con ella, entonces cambiar la agenda, porque me tocó estar una semana con ella en el hospital y balancear el niño también con sus terapias, encima de eso, más para ese tiempo ya estábamos pastoreando, era un poco, era difícil, pero siempre Dios provee fuerzas, sabiduría, gente, porque no lo hice sola. Yo digo, yo no lo hice sola. Entre mis vecinos y familiares fueron que nos ayudaron. ¿Tus vecinos? Sí, mis vecinos. ¿Cómo? En una ciudad como New York. Bueno, porque donde vivo yo creo que en una ciudad como Nueva York, tú tienes que hacerte como si fuera tu lugar y tu espacio de crecimiento, como lo hacemos en nuestros países. Este es mi vecino, pues así mismo lo optamos nosotros. Conocíamos a nuestros vecinos, teníamos unos que ya llevamos, que nos conocíamos previamente a mudarnos al lugar donde estábamos, y son hermanos en Cristo, al igual que nosotros. Okay. Entonces teníamos ya esa conexión. Y pues cada vez que nos tocaba ir con Brenda al hospital, entonces podíamos dejar a Benjamín con ellos sin problema, porque los cuidaban. Esos vecinos son un regalo. Claro. Y si no, o venía mi suegra o mi suegro. O sea, esto era un manejo total entre las personas que Dios nos puso alrededor de nosotros para ayudarnos, porque te voy a decir, en ese tiempo fue bien fuerte, y a medidas, entonces, ir confiando en que Dios iba a hacer su obra, tanto en Brenda como en Benjamín, no cuando yo lo quería, sino en su tiempo. Para hacerte corto el testimonio, unos 2-3 años atrás, prácticamente mi niño perdió el diagnóstico. O sea, ese diagnóstico cambió. Ya no tiene el diagnóstico que tuvo cuando tenía 1 año y medio. Cuando tenía 1 año y medio. ¿Por qué? Porque entre medio de terapia, oración, cuido, ayuda en toda la forma, y vi la mano de Dios. Eso sí, vi la mano de Dios, tanto en las terapistas como en puertas abiertas para nosotros, para que él se mantuviera en una formación educativa. Tú lo ves ahora y tú vas a decir, pero ese niño es normal. Es que justo iba a decirlo. ¿Tú no lo vas a notar? No, nunca lo habría pensado. Exacto. Nunca lo habría pensado. Un niño, además, especialmente colaborador, servicial. Él quiere estar ahí, él quiere ayudar, él quiere colaborar en todo lo que ve a otros hacer. Y tú te sorprendes porque dice Benjamín, pero es que aquellos que estuvieron con nosotros cuando él estaba tan chiquito,
notan esa diferencia. Claro. Y dicen, este es el mismo niño que no hablaba. Este es el mismo niño que no hablaba. ¡Wow! Se quedan sorprendidos. Y yo le digo, gracias Señor, porque ese es un milagro en la vida de él. Y con Brenda, tú sabes, gracias a Dios que ya hemos estado en un tiempo donde ella es menos, está creciendo, pero yo digo, Señor, es tu mano. Y tuve que cambiar mi oración. Te voy a decir, yo tuve que cambiar mi oración, porque llegó un momento de que Señor sana, y sentí una vez que el Espíritu Santo me decía a mí, ¿y por qué dudas? Entonces confía. Y yo dije, la palabra de Dios fue esto, si lo hice en ti, si lo hizo en mí, porque yo soy un milagro. Yo soy un milagro. A mí me dieron 1 año de vida, de niña. ¿A qué edad? A los 6 años. Ok. Y ya soy casada. Claro. Con lo que yo tenía bajas las plaquetas. Mi cuerpo no suplía las plaquetas. Entonces, todo golpe, toda cosa, entonces eran unos grandes morados en mi piel. Y el temor de los médicos. Y estaba ya una etapa que ellos dijeron, solamente un milagro, porque ella está prácticamente que en cualquier momento se puede morir de sangre adentro. Y entonces ver que lo que los médicos dijeron sobre mi vida tiempo atrás no se dio. Yo dije, Señor, si tú lo hiciste conmigo, tú lo harás en ellos. Entonces yo voy a confiar, así es que yo voy a orar por lo que tú vas a hacer con ellos en el futuro. ¿Cómo es eso que cambiaste tu oración? Ya no estás pidiendo, Señor, sana Brenda, porque Dios como que te llama la atención. ¿Y ahora cómo lo cambias? ¿Qué oras ahora? Oro por el futuro de ella. Oro por lo que Dios está haciendo en su vida y por lo que Dios va a hacer a través de ella. ¿Qué va a hacer a través de ella? Yo no sé. Honestamente, no sé. Pero he dicho, si tú has hecho algo en mi vida y me has traído hasta aquí, pues tú harás algo en ellos. ¿Hacia dónde lo vas a llevar? Eso yo no sé. Me toca a mí como madre prepararlos. Eso sí, enseñarles a amarte, enseñarles a ellos a sobre todas las cosas amarte a ti y amar al prójimo. Y después lo demás, qué es lo que va a hacer ellos en su adultez, cómo ellos te van a servir. Y no estoy hablando de ministerio necesariamente pastoral, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, porque yo hasta eso entiendo, que el ministerio no es algo solamente dentro de la iglesia. Es algo que lo hacemos en nuestros trabajos también. Y que hay llamados específicos sobre cada hijo de Dios. Yo pienso... creo que tengo la misma idea respecto del ministerio de nuestros hijos, sobre todo cuando uno ha crecido en ambiente cristiano y luego has tenido el llamado de Dios por estar ejerciendo el ministerio dentro de la iglesia. Una de las cosas que me preocupaba era que Brian tuviera la libertad de decidir qué hacer y soñar con lo que quisiera hacer y no tuviera que ser pastor porque soy pastora y no tuviera que estar en la iglesia porque estamos en la iglesia, sino yo siempre le dije, Brian, si tú vas a ser un médico, ahí vas a servir a Dios como médico. Claro. Si vas a ser un científico, como científico vas a servir a Dios. De manera que obvio que también le dije, si Dios te hace un llamado sobre tu vida, bienvenido, eso ya, pero que sea una convicción muy personal, muy de ellos, que no como no caer en lo que por mucho tiempo vimos en nuestro entorno. Claro. Y es que a lo mejor los hijos de pastores ya no querían estar dentro del ámbito de la iglesia. Bueno, yo soy una de ellas. Yo no quería ni ser pastor, ni ser esposa de pastor. Eres hija de pastores. Porque yo soy yo crecí literalmente desde mis pañales, fui hija de pastor. Y yo vi de cerca lo difícil de lo que es el pastorado y el estrés, la presión que causa en el hogar. Y esa es la realidad. Y los hijos, yo tengo un corazón para los hijos de pastores porque siendo hija de pastor, las cosas a veces que vemos
que escuchamos, las injusticias también que hay y que no hablamos honestamente, sino que más bien las callamos. Muchos son heridos por los propios miembros de la iglesia. A veces ni la misma iglesia, a veces dentro de los mismos líderes también y organizaciones viene eso. Entonces, a veces creamos esos resentimientos dentro y al menos en mi caso yo decía, yo ni quiero ser ni pastora ni esposa de pastor. Ahora, eso sí, me encantaba servir y yo tenía dentro de mí un conflicto, porque yo quería ser doctora, porque viviendo, prácticamente creciendo en un hospital, pues yo decía, me encantaría ser doctora, ¿verdad? Y para mí yo decía, bueno, esto es un ministerio también, el ser doctor. Okay. Yo no tengo que ser un pastor de público, pero cuando entré a la universidad y al estudio, había dentro de mí esa pasión por trabajar por Dios. Pero era un conflicto interno que tenía. ¿Comenzaste a estudiar medicina? Comencé a estudiar lo que era biología, lo que era pre-med, como le llaman, pre-medicina. Okay. Y por más que yo le daba, era bien fuerte, porque es fuerte y es competente. Entonces, dos cosas que tiene para el campo de medicina. Es fuerte la materia y es competente. Y entonces, yo tenía esas dos, como decir, competencias dentro de mí. Y yo no sabía cómo resolverla. El campus minister de la universidad, porque yo era parte activa del grupo de cristianos por InterVarsity Christian Fellowship, me jaló y me sentó y me dijo, yo honestamente creo que Dios tiene un llamado sobre tu vida. Me dijo, piénsalo. Y yo dentro de mí decía, no, porque yo no quiero ser pastora. Jonasita, pues. Ah, no, sí, claro. Claro, yo me iba a Nínive. Yo iba a ir lejos de Nínive. Yo iba del otro lado. Búsqueme el barco que va para medicina, que yo para ministerio no voy. Yo me voy para el otro lado, literalmente. Y eso que servía dentro de mi congregación, servía en la escuela y lo hacía con toda la pasión del mundo. Pero yo decía, ministerio, no. Porque yo sabía lo que costaba. Y en medio de todo, después de estar casada, de tener mis muchachos, es que Dios comienza a confrontar esa área en mi vida y a confrontar también en nuestro hogar, como decir, porque aún cuando andaba con Tanel de novia, Tanel no era pastor. No, Tanel no era pastor. Ok, ibas como tú querías. Ah, no, nosotros íbamos muy chilling, muy bien. Íbamos bien y eran los primeros días de salidas como novios, que yo me siento a hablar, me recuerdo que era enfrente de un Olive Garden, porque estábamos esperando para entrar a comer, y le pregunto yo a él, Tanel, ¿y qué ministerio tú sientes que Dios tiene sobre tu vida? Y él me dijo, sin titubear, pastor. No. Y mi estómago hizo, y yo, oh my God, le dije, yo creo que tú y yo no vamos a poder seguir en esta relación. Así se lo dije, yo no te estoy, se lo dije a él, yo creo que tú y yo no vamos a estar en esta relación. Me dice, ¿por qué? Porque yo no quiero ni ser pastora, ni ser esposa de pastor. Ah, pues no te preocupes. Él estaba tan enamorado. Entonces, pastor, no. Él estaba tan enamorado que me dijo, pues no te preocupes, porque pastor no, entonces. Pero, como dice esa canción popular, ¿verdad? Por más que tú brinques y salte, tú mueres aquí. Pues literalmente así mismo pasó. Dios estaba trabajando en nosotros. Y sabíamos. Porque hubo ese momento donde dijimos, en vez de correr del lado opuesto, pues vamos a correr en pos. Y nos entregamos y dijimos, Señor, bueno, pues haz tu voluntad en nuestra vida.
aunque sabemos lo que esto va a costar y requiere que nos entrenemos y todo, y literalmente como al año de nosotros tomar ese compromiso de aceptación de que, ok, Señor, vamos en pos de lo que tú quieres sobre nuestra vida, no vamos a correr de ello. Y es que yo necesito tomar un trago de agua, porque es que este asunto con el ministerio es cómo huyes, cómo te escondes, cómo caminas en dirección contraria si del otro lado hay un pez esperándote. Dios se va, Dios, una vez que te ha llamado, decía el profeta Jeremías, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo. Y es que no hay forma de huir y salir como exitoso de la huida. Exacto, y me dio risa, me causó risa porque mis amigas de la universidad con quien hicimos, como decir, trabajamos juntas en nuestro campus con InterVarsity, cuando nos habían ungido, tú sabes, como pastores y todo, hicieron lo que era la ordenación, ellas me dijeron riéndose, pero eso nosotros lo sabíamos desde que estábamos en la universidad. Me recordaban porque ya había pasado años. Todo tu entorno sabía hacia dónde ibas. Hacia dónde yo pero iba. Pero tú estabas determinada que no. Pero yo estaba no. obstinada de que no. Okay. Y ellas dicen, pero claro, ¿cuándo no? Si eso lo sabíamos desde que estábamos en la universidad. Pero yo en mi caso, no, el ministerio no es para mí. Y en parte ahora, yo le digo, Señor, perdóname, porque yo perdí tiempo de desarrollo ministerial por estar obstinada. Aunque hubo desarrollo, porque dentro de mí... Claro, quizá pudiste aprovecharlo desde antes. Exacto. Tú sabes, de una manera donde, como decir, al momento de empezar, hubiéramos empezado más antes, pero por el punto de que mejor no. Y ¿sabes qué? Celebro muchísimo el hecho de que seas hija de pastores y aunque te hayas resistido en un tiempo, que ahora estés sirviendo como pastora. Celebro la sanidad de tus hijos, porque es una muestra de que Dios está con nosotros y nos acompaña en medio de todos los procesos. Y quedo a la expectativa de lo que Dios hará en la vida de Brenda también, porque lo que Dios comenzó lo sigue perfeccionando. Estoy también intrigada por saber cómo es esto que... Sé que te gustan las artes. ¿Cómo entra esto en juego? Porque me estás hablando de medicina que no fue para el baile y que no sé qué tanto estudiaste la medicina, pero que terminas yendo en la dirección que Dios te ha llamado y que ahora una de tus formas de expresar el ministerio es a través del arte. Claro. El arte siempre ha estado dentro de mí, por así decir, y dentro de mis huesos. Y no ha sido como algo aparte, sino que desde niña crecer en lo que es el área de música, estar escuchando, a mi papá le encantaba escuchar el trío, tú sabes, los Panchos y todo, los voceros de Cristo, Manuel Bonilla, él tocaba lo clásico en la casa. Y crecer escuchando música, entonces a través que yo iba creciendo, para mí no era algo fuera, sino era parte de lo que yo hacía. Y aún dentro de la escuela siempre buscaba, como es selectiva, tú sabes, siempre te decían, tienes varias cosas que tú puedes hacer y tú puedes hacer en la área de ciencia. Yo siempre iba a la área del arte. Entonces tomé clases de canto en middle school, toqué flauta, me encantaba. Entonces, era algo que entraba. Aún en high school, aquí en Nueva York, me puse bajo la casilla de la escuela del área de artes. Entonces ahí te daban de todo, te daban drama, te daban para tu pintar y desarrollarte. Y yo lo hacía, para mí ese era pan comido. Me encantaba, pero yo decía, no, yo quiero ser una doctora. Para mí eso era, y aún cuando fui a la universidad,
duré 2 años estudiando lo que era premedicina y fajándome las pestañas hasta no dar. Pasé varias noches en vela por querer absorber y por más que luchaba era difícil. Y me recuerdo yo que con una maestra que era de oratoria, ella me dijo, ¿en qué tú estás estudiando? Yo le digo, estoy estudiando premedicina, biología, y me dice, yo creo que ese no es tu campo. Me dice, tú das más para las artes. Y me dice, trata una de las clases, porque la escuela tenía su área de arte, de teatro y de música, y entonces yo dije, bueno, voy a hacerle caso. Tomé clases de canto, tomé clases de drama, estuve en un play dentro de la escuela, y en medio de eso, y ahí es donde comencé a desarrollarlo y comencé aún llevarlo a mi iglesia. O sea, lo que estaba aprendiendo lo llevaba yo, y entonces formaba, en mi iglesia lo que hacía era que formaba entonces mini skits, pequeños plays, algunos medios controversiales, porque no voy a decir que no, sí, un poco medio... Levantaba mucho alboroto, mucho alboroto, controversia. El pastor me llamó a cuentas un día, Dios mío, porque el mini skit que hice era de poder levantar a tu hermano que está caído. Entonces, lo hicimos un poco medio dramático, donde era como balas, entre comillas, pero balas de palabras, de aquí, que allá, y entonces lo hicimos en 2 partes, porque donde lo hacíamos más eran nuestros servicios de jóvenes. Entonces, y de ahí pues la restauración, cómo tú restauras, y con la segunda parte, eso fue muy interesante, porque los hermanos cogieron el entendido, pero algunos se ofendieron. Y el pastor me tuvo que llamar y me dice, mira, Lice, ¿qué pasó? Estás diciendo muchas verdades, ten cuidado. Ten cuidado. Y yo le dije, pastor, mi intención no es señalar. Mi intención es poder reconciliar y saber que el ministerio que Dios nos ha llamado es a la reconciliación, a levantar al que está caído. Querías un poco visibilizar ese conflicto, cualquiera haya sido, y es que no está fácil, no. porque crecemos en las iglesias creyendo que la iglesia es para los santos, y la verdad es que la iglesia es un gran oasis donde viene todo. Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados, los que están fatigados, los que, ¿sabes? Entonces, los que tenemos son gente en proceso. Claro. Y nosotros mismos estamos en proceso. Nosotros mismos estamos en proceso. Y yo creo que se nos olvida, y porque se nos olvida fácilmente, tendemos a criticar al otro, que tal vez nos creemos con derecho a juzgar. Y entonces, bueno, imagínate, pero fueron momentos para mí que desarrollaron mucho, y saber, ok, espérate, hay cosas que no puedo hacer, pero que lo desarrollé dentro de la iglesia, y aún me apasiona. Me encanta, te digo, me encanta lo que teatro, quizás lo que más te gusta. Teatro musical, no. Okay. Me encanta. Es mi tiempo para disfrutar. Ahora mismo con la película que salió de In the Heights en los cines, que me encantó. No la he visto, pero ya vi el tráiler y lo quiero ver. Me parece una cosa buenísimo. Alguien más me habló también y dice que es una espectacularidad. Es una espectacularidad y me recuerda mucho, y eso es lo que me encanta a veces del arte, cuando tú puedes ver reflejado tu historia. Y ahí, mientras estaban viendo, me vi reflejada en la pantalla grande, por así decir, y parte de mi crianza aquí en los Estados Unidos. Entonces, donde al menos tienen una abuela, y es la abuela del barrio, donde toma a todos los muchachos debajo de sus alas. Y yo fui persona donde yo estaba lejos de mi familia, de mis abuelos. Entonces, en mi iglesia, las abuelas eran mis abuelas, eran las que me daban consejos, las hermanas eran mis tías. Y yo crecí alrededor de muchas mujeres de Dios
que a través, le doy gracias a una específicamente que en mi juventud me sentó y me dijo, yo estuve en tus mismos zapatos, me dijo, y yo sé que es difícil ser cristiana, y más en ese tiempo que yo era cristiana rajatabla y teníamos que andar con la falda bien larga y esa incomodidad, y ella tuvo la decencia, y no voy a decir la decencia, ese amor de sentarse a hablar conmigo y decir, yo entiendo por lo que estás pasando, pero el amor de Dios es lo importante en medio de todo, que no se te olvide eso. Y para mí me ayudó porque me dio un poco de alivio, de bálsamo en mi juventud, que yo decía, ¿y por qué yo tengo que andar con una falda larga para ir a la escuela? Ay, Dios mío. Y ay no, ese era un tormento dentro de uno, más cuando uno es joven, uno no quiere ser distinto a los demás. Y que eso es tan visible, porque es que no solo es ser distinto, porque ser distinto a veces sí, claro, es difícil, y a veces eres la razón del bullying y todo lo demás, pero es quizás ser distinto, pero no con algo que es algo impuesto. Tú no quieres eso, claro. Tú no quieres como y menos cuando eres adolescente. Cuando tú eres adolescente, ¿y por qué tú andas? ¿Y por qué? Pero tú misma te cuestionabas, claro, ¿o no? Yo misma me cuestionaba, okay. Que por qué. Y no tenías convicción suficiente para decir, okay, esta es la razón por la que me pongo esto. Esta es la razón por la cual no. O sea, yo sabía que amaba a Dios, pero no tenía convicción por la razón de que yo tenía que andar, la justificación, por así decir, de andar una falda larga. Esa es claro. la cosa. No era que era falda larga. Hasta los tobillos. Hasta si no los era... tobillos, sí. Y tener que aún hacer gimnasio con falda larga también. Ay, no. Estoy riéndome porque no fui la única. Y que los muchachos te vean a ti con la cara de que... ¿Qué te pasa? No te puedes poner unos pantalones por debajo de gimnasio y uno sentirse... Hoy las cosas han cambiado mucho, yo creo, y las redes sociales han hecho que aún la iglesia tenga que cambiar mucho en su perspectiva. Quisiera decir que siento mucho respeto por las iglesias que aún tienen normas como bien tradicionales. Una vez que tú experimentas que puedes seguir amando a Dios, que puedes seguir siendo quien eres, que puedes no sé, ser más tú mismo y expresarte tal como eres, entonces ya no quieres vivir solo por las normas, claro, o de alguien más. Creo que el punto importante aquí es si nos podemos amar y respetar por encima de eso diferente, claro, y usar entonces las cosas que tenemos en común, porque ¿qué sí tenemos en común? Hay muchas cosas que tenemos en común. Tú valoras mucho de, claro, lo que aprendiste en tu infancia, sí, y a lo mejor en medio de un ambiente más tradicional. Y te voy a decir que no, hay muchas cosas que aprendí en mi niñez que se han mantenido. O sea, que eso no ha cambiado en mí ni en mi relación con Dios. O sea, hay cosas que sí, por así decir, en ese sentido de lo que es la vestimenta, sí ha cambiado mi postura, pero en el Dios que yo creo, en la oración, en la búsqueda de Dios, el leer su palabra, esos son no negociables. Yo digo, eso no son cosas que tú no vas a negociar, que si es opcional o no opcional para un hijo de Dios, leer la palabra. Es importante, porque la realidad es que en nuestro diario vivir necesitamos depender de lo que dice la palabra, de poder sacar de ella nuestro sustento, porque en mis momentos más difíciles la palabra de Dios es lo que me ha traído vida. Así es. Me ha recordado promesas de Dios sobre mi vida, aún en medio de lo que hemos pasado como mundo entero a través de la pandemia. Una de las cosas que me ayudó bastante fue escribir la palabra de Dios constantemente en cuaderno, ponerla visualmente. Una de las cosas que hago con mis muchachos es que nosotros tomamos un verso de la Biblia y lo dibujamos, porque entonces
utilizamos las artes Pero sí está interesante. Utilizamos las artes en mi hogar de esa manera. Entonces tomamos versos bíblicos y yo digo, ¿qué es lo que se viene a tu mente cuando tú lees este pasaje? Entonces dibújalo, escribe el verso. Entonces y hemos visto que eso se le mantiene a ellos, más la palabra, que no solamente es leída, sino también cobra vida en ellos. Entonces, y en mí misma. Y eso es una de las cosas que fue una herramienta vital constantemente durante la pandemia, declarar la palabra de Dios. Tiempos, una y otra vez. ¿Cómo lo diría? Porque no fue un tiempo malo ni fue un tiempo bueno. Fue un paréntesis en el mundo. Claro. Y tuvimos que enfrentarnos a lo que somos, a lo que éramos en ese momento. Y creo que Dios usó eso para confrontarnos con nuestras propias realidades. Claro. Y creo que también entonces eso quedó como parte de tu realidad hasta hoy. Yo puedo decirte, Lisette, que yo aprendí a conocer o acercarme a Dios. Yo aprendí a amar a Dios siendo una niña. Y creo que eso marcó mi vida para siempre, hasta hoy, hasta hoy. Hemos cambiado quizá en formas, hemos cambiado en maneras de ver o de hacer las cosas, pero en el fondo hemos sido marcadas para amar, para servir a Dios, y aun cuando hayamos querido correr en otra dirección. Ay, sí. Bastante, bastante. Y yo aún me sorprendo y aún le digo, Señor, si algo yo sé es que tú me amas. Y si algo yo sé de mí es que yo te amo. Y te he podido amar a través de todas mis edades. Desde mi niñez, en mi juventud, aunque tuve mi tiempo, yo no voy a decir rebelde porque no es que entré en rebeldía, actualmente me incomodé con Dios, porque una de las razones por la cual mi perspectiva cambió un poco en ciertas cosas es porque al ver otros hermanos en Cristo con la misma pasión, dedicación, carácter y mucho más, y con la misma presencia de Dios en sus vidas, me retó a mí. Pero entonces, como joven, yo decía, no, Señor, esto no puede ser porque a mí me enseñaron de esta manera. Pero de cualquier manera, Dios me regresó mi corazón hacia Él, a entenderlo a Él y amarlo aún más. Amarlo aún más. Y eso ha sido yo digo, constancia. No te voy a negar, han habido momentos de dudas, porque yo creo que todos pasamos por momentos donde, Señor, ¿tú realmente existes? Y muchas veces pasan cuando las cosas no van a nuestra manera. Yo creo que las dudas siempre vienen cuando las cosas no van a nuestra manera. Cuando según nuestros propios prejuicios, entonces si las cosas no van como deberían ir, porque si yo hago esto, entonces las cosas deberían hacer por aquel lado. Claro. O si mi oración, Señor, yo te pedí por esto y no es contestada. O sea, yo creo que, te voy a decir, yo creo que me atrevo, que a veces hay oraciones que Dios no la va a contestar. ¿Tú me entiendes? Eso suena duro. Y suena duro. Dios no la va a contestar. Pero me recuerdo a Job. Yo creo que Job tuvo tantas preguntas para Dios y Dios no le contestó a Job. ¿Por qué fue lo que pasó? Nosotros sabemos por qué fue. Nosotros que somos porque leemos hoy la historia. Leemos la historia de Job. Y lo leemos en cierta forma sobrado, porque Sí. cuando empezamos a leer el primer versículo de Job, ya nosotros sabemos la historia. Sabemos la razón por qué él pasó todo, pero la historia no nos dice que Dios le dijo a Job por qué fue. Para nada. Sino que Dios le dijo, ¿por qué me cuestionas a mí? Si ¿Dónde estabas cuando creé el mundo? ¿Dónde ¡Wow! estabas? A lo cual yo digo que yo me he quedado en momentos donde le he tenido que decir a Dios, aún en medio de esta pandemia, decirle, Señor, yo tengo que confiar en tu soberanía, en lo que tú sabes que yo no sé, en mi vida, en el mundo entero, y decir, confío en ti, confío en lo que estás haciendo, aunque yo no comprenda
literalmente, ¿por qué lo estás haciendo? Con mis hijos, esa era una de las cosas que me embargaba bastante. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? Pero cambié mi por qué. Ajá. Confío en ti. Confío en lo que estás haciendo. Y ahora que han pasado años, digo, Señor, gracias. Porque si algo yo sé que formó mi carácter bastante, y aún te va a decir, me ayudó a caminar hacia al pastorado, a decir, ok, este es donde tú me quieres llevar, fue por todo lo que pasé con los muchachos. Porque al no entender y tener que decir, ok, Señor, pues haz tú como tú quieras, Dios tuvo como decir, trabajar en mi corazón a rendirme y decir, ok, como tú quieras. Tú quieres que nos metamos al ministerio y es lo que tú has llamado. Yo sé que dentro de mí hay esa pasión por trabajar en tu reino, por amar a tu iglesia. Entonces, pues yo voy a correr. No voy a correr, voy a caminar, porque a veces nos toca caminar. Yo voy a caminar en pos de eso, sometiéndome a ti. Y cada vez que tal vez las cosas no van como yo espero, yo digo, ok, Señor, que tú quieres que yo aprenda. Yo creo que esa es una de las cosas más complicadas. La gente, quizás lo complicado de ser un seguidor de Jesús es dejarte guiar. Porque tú no quieres perder el control de tu vida. Tú quieres saber lo que va a pasar mañana. Sí. Tú quieres planear todos tus movimientos. No, y queremos esa palabra profética que nos diga hacia dónde. Uno quiere la confirmación de que este es el hombre para mi vida. Porque te voy a decir, no te lo voy a negar, eso es lo que yo deseaba con Tanel también. Que alguien me dijera, este es el hombre para ti. Bueno, aunque hubieron cosas, pero saber que a veces Dios no todo el tiempo te va a decir esto. Y no es la forma que lo esperas, No, porque es que tampoco. A veces esperamos como que se aparezca en un sueño y diga, Ruth, esto es lo que vas a hacer. Entonces, y la verdad es que hay muchas formas en la que descubrir la voluntad de Dios, pero eso es un desafío, y creo que no todo el mundo está dispuesto a dejar que Dios tome el control, y por eso quizá es tan desafiante la vida del cristiano. Claro. Y entender que la vida cristiana no es algo de un momento, es por toda tu vida. Entonces, si es algo de toda tu vida, pues, como dice, es un largo trayecto, un largo camino, donde va a haber subes, van a haber bajas, van a haber victorias. Puede ser que vayan a haber derrotas en el camino, pero... Y no significa eso que Jesús no está. Que no significa, exacto, no significa que Jesús no está, o que estás haciendo algo malo. Porque la vida es la vida. Yo creo que te estaba contando antes de lo que me sucedió con la quemadura de mi pierna. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a contárselo, porque ellos no estaban... contarte, exacto. Bueno, como yo vengo de una fe en la cual blanco y negro en medio de todo, la única manera poder decirlo, las cosas blanco y negro. Una de las cosas que crecí fue en este pensamiento de que si las cosas te pasaban mal a ti, era porque tú estás en pecado, hiciste algo mal, y porque hiciste algo mal, entonces las cosas te están saliendo mal. ¿Ya? Entonces, cuando las cosas no suceden bien, ¿qué te llega a tu mente? Eso mismo. Algo malo estoy haciendo. Y empiezas a revisarte. Y uno comienza a cuestionarte. O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué dentro de mí, Señor, este es un castigo tuyo? ¿Y por qué me viene esto? Entonces, ¿qué sucede? Dios comenzó a trabajar en mi corazón, en mi vida, a entender que Él era mi papá y que cosas van a suceder, pero Él siempre iba a mantenerse fiel a mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Estoy embarazada de Benjamín, tengo casi 8 meses de embarazo,
y me dio el antojo de comer unas empanadas. Y yo cocinando y todo porque era para cena, pues en lo que estoy sirviendo, pues cojo uno de los sartenes y estaba demasiado caliente ¿El asa? y completamente lo solté y dio contra el sartén donde estaba friendo las empanadas y cayó sobre mí, y gracias a Dios que no cayó en en mi barriga, sino que cayó en mi pierna y se reposó por debajo de mi pie. Y mi nena detrás de mí, gracias a Dios que a ella no le pasó nada, y fui yo la que recibí el golpe. Y estoy en este proceso donde Dios está trabajando en mi corazón a dejarme saber que las cosas que me sucedan, tú sabes, no es un castigo. Antes de esto ya Dios viene tratando contigo. Dios lo estaba tratando conmigo. Y cuando me pasa esto, lo que pasó en mi vida, en mi mente, en mi corazón, fue lo que dice Romanos 8. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Porque Dios me estaba diciendo, Lice, tú me amas. Y eso es una de las cosas que Dios me está diciendo. Tú me amas. Pues tú tienes que confiar en mí. Ok. Tú sabes. La pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas? Suena a Jesús hablando a Pedro. ¿Me amas? Entonces para mí, en ese momento, yo sabía, Señor, yo te amo. Esto va a orar para mi bien. Yo no sé cómo va a orar para mi bien, pero va a orar para mi bien. No lo veo. No lo veo. Difícil, está oscuro. Está oscuro. Me duele porque físicamente fue un proceso donde me dolió horrible, horrible, horrible. No se lo deseo para nadie. Y gracias a Dios por mi esposo, por Tanner, porque eso sí, me ayudó, me puso jabón y ayudó a que el aceite no siguiera comiendo mi piel. Cuando llegué al hospital de emergencia, al hospital donde fui, me dijeron, no atendemos este tipo de quemadura. Okay. Pero te vamos a llevar al lugar donde sí. Y me llevaron al presbiteriano, a Columbian Presbyterian en Manhattan, y me atendieron, claro, que me cuestionaron como, ¿estás seguro que eso no fue tu esposo? Oh my God, porque eso claro, es aquí común. porque eso es lo que sucede, Claro, tú sabes, en todo. Y tristemente, como a los 2 días de yo haber llegado, llegó otra muchacha que el novio la prendió en fuego y estaba embarazada. Y entonces, son cosas... Claro, por causa de que aquí puede ocurrir cualquier cosa, también todo es cuestionable. Sí. Por lo menos para las autoridades. Sí, para las autoridades, y tener que, como decir, ¿tú estás seguro? ¿Todo está bien? No, claro que todo está bien. Entonces, darte cuenta en ese proceso que no es necesariamente que estás haciendo algo malo. No es necesariamente que estás en pecado. Uh-huh. No es necesariamente que... Nada, que te desconectaste, sino que Dios está ahí. Dios está ahí. Y si le amas, aún los momentos más oscuros. Aún en los momentos más oscuros, Dios va a estar ahí. Interesantemente, un día de los días que estuve ahí, me encontré sola, no estaba nadie, no estaba mi esposo, y ellos diariamente me limpiaban la herida, y eso dolía. Ellos te daban medicina para amortiguar, pero eso era doloroso porque es tu piel completamente... No sigas que me puedo desmayar. No, yo sé. Te digo yo que llegué al cuarto y yo estaba en pleno dolor físico, y yo estaba llorando porque yo quería a alguien al lado mío. Quería que tal vez Tanel estuviera, imagínate, estaba embarazada, y pasar eso, y mi nena, entonces el problema era que tenía la niña pequeña, entonces depender que otros me la cuidaran mientras yo estuviera en el hospital, más Tanel, entonces fue todo un show en medio del cuido, y estoy esa mañana con tanto dolor, y yo quería a alguien que estuviera conmigo. Y veo mi celular, que tengo llamadas perdidas, y escucho. Y un pastor, yo no sé, no me recuerdo el nombre, que ni lo conozco, me llamó y me dijo, te estoy llamando para decirte
que Dios está contigo. Yo no conozco a ese pastor. Yo creo que ese pastor no me conoce a mí, pero parece que se dio cuenta y quería mi número, me llamó y me dejó ese. Y yo digo, en el momento preciso donde yo estaba en pleno dolor y me sentía sola, había una palabra en mi teléfono que me decía, me recordó, que Dios me recordó, yo estoy contigo, yo estoy ahí contigo. Yo dije, gracias, Señor. Yo me puse a llorar más, como mujer, me puse a llorar más, porque dije, gracias, papá, porque tú estás aquí, tu presencia está aquí en esto. Y yo creo que la enfermera me vio llorar y llamó al pastor, a uno de los capellanes del área, para que llegara y se sentó a hablar conmigo después. Y en lo que estábamos hablando, tú sabes, todo, ¿cómo te sientes? Oh, bien. Y hablándole de mi fe, me dice, no, pues eres tú la que me tiene que pastorear, no yo a ti. Qué rico saber y como además compartir, experimentar y compartir luego cómo Dios nos acompaña también en los momentos difíciles, claro. En los momentos que no se supone que pasaran, en los momentos que no esperamos, en los momentos de dificultad que todos pasamos por allí, claro. Nadie está exento de esto. Claro. A veces hemos presentado el Evangelio como ven y todos tus problemas son resueltos, y la verdad es que no es. Es ven y Jesús siempre estará contigo todos los días de tu vida, 24/7, sí. Mientras nadie más pueda acercarse por las razones que sean. Claro. Dios siempre estará contigo. Dios estará contigo. Y eso es una de las cosas que le doy gracias a Él, porque digo, Señor, tu amor es lo que me sostiene y lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. Entonces, y aún en medio de todo este tiempo que hemos pasado, igual, yo digo, Señor, es tu amor que nos mantiene, nos sostiene, y es lo que deseo que siga manteniéndome hasta el último día. Estoy feliz, Lisette, de escuchar un poco de tu historia. En una hora y más no podríamos conocer todo, pero me da gusto saber que podemos compartir estas historias, y seguramente mucha gente que nos está viendo sabrá que no están solos y que Dios está con ellos, y que algunos han recorrido algunos caminos y le pueden decir al final de todo, Dios siempre te levantará, te sacará a flote. Claro. ¿Hay algo que quisieras, algún mensajito que quisieras dejar a la gente que hoy nos ve, especialmente quizá esa mujer que lucha porque no ha visto respuestas, que ora porque no ha terminado de ver el milagro, y tú puedes hoy disfrutar de una vida en salud, y puedes ver a tu hijo totalmente sano, claro. y luchas aún con tu hija Brenda? ¿Qué podríamos decirles? Mantente haciendo el bien, mantente confiando en Dios, aun cuando no entiendas, porque a veces la lucha se va a poner bien fuerte y nuestras fuerzas se van a debilitar, porque lo he visto en mi vida. Pero Isaías nos da una promesa, que los que confían en Dios renovarán nuevas fuerzas. Entonces, nuestra confianza en Él va a producir nuevas fuerzas para seguir y ver el cumplimiento de esas promesas de Dios, porque yo creo que en medio de todo hay promesas de Dios, aun cuando la promesa no sea tal como la deseamos, honestamente, y decir, ok, Señor, tú sabrás cuándo, dónde, el momento, si es aquí en este lado del cielo o del otro lado del cielo, pero en eso yo confío en ti, que tú tienes en tus manos todo, mi mundo, el mundo de mis hijos, alrededor mío. Entonces yo voy a confiar en ti y voy a vivir cada día amándote, cada día sirviéndote con todas mis ganas, que eso es lo que me has llamado a hacer, a todo lo que yo haga, hacerlo con el amor para ti, el amor hacia el prójimo constantemente. Y ya, no pierdo, ahí no voy a perder.
sobre todo. Gracias por compartir tu historia. Gracias. Gracias por invitarme. por dejarnos ver un poco más de ti y que la gente vea que también somos tan humanos, tan normales Claro, y tan divinos. claro. Bye.